Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están mis pequeños bebés dragones? Espero que se la estén pasando muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con esta serie de cursos de nivel básico que ya estamos llevando como tal semana a semana. En días anteriores pues ya les había compartido los primeros videos que nos iban a ser funcionales para poder continuar en este camino, ¿sí? El día de hoy pues vamos a avanzar en la parte siempre de la capa 2 como tal, ¿sí? En videos anteriores pues ya estuvimos viendo qué es un switch como tal, cómo es que este señor funciona, qué comparaciones tenemos con su antecesor, que en este caso era el hub. Adicionalmente a esto, pues entendimos que era una comunicación plana de datos como tal en una red de equipos. También estuvimos empezando a conocer lo que es la funcionalidad de las capas virtuales creadas en un switch que permite segmentar varias redes LAN como tal, en este caso pues las VLAN, ¿verdad? Entonces ya en este momento vamos a dar continuidad a lo que son las familias de protocolos que existen en la capa 2, ¿sí? Entonces, como pueden observar ustedes por acá en pantalla, los protocolos que comúnmente utilizamos en la capa 2 son diversos. Hay muchísimos protocolos que funcionan y que van a tener un fin en específico o una solución ante un problema que ustedes puedan tener en esta fase, ¿verdad? Sin embargo, para efectos de, no sé, de preparación para algún examen de certificación o para efectos de que ustedes puedan aprender lo más esencial de este mundo y puedan empezar a defenderse como tal, yo me tomé la libertad por acá de enmarcarles en color amarillo los que usualmente nos vamos a topar más, ¿verdad? Y los que posiblemente a nivel de una certificación les van a preguntar más. ¿Por qué? Porque hay muchos protocolos, como ya les había mencionado, pero en su mayoría ya están puestos en una categoría como obsoletos. Por ejemplo, esta opción que tenemos acá del famoso token ring, ¿verdad? O sea, es una modalidad de red que ya es muy antigua, por lo tanto ya no se utiliza y menos se los van a preguntar en un examen. Entonces, estos que yo tengo por acá marcados son los que nos vamos a estar concentrando a lo largo de estos pequeños cursos de la semana para que ustedes empiecen a conocerlos, a ver cómo funcionan o si ya los conocían, entender todos sus pormenores para que ustedes ya hoy en día me digan, ah, por eso es que hace esto, ¿sí? Ese es el sueño. Entonces, vamos a empezar por acá. Estos que yo los tengo marcados los vamos a ir viendo uno por uno. El primero que tenemos en la lista es la familia del protocolo famoso llamado CDP, que de hecho es un protocolo propietario de Cisco, que como su nombre lo dice, Cisco Discovery Protocol o protocolo de detección de Cisco. Este es un protocolo que a mí me permite, si yo estoy dentro de un equipo de marca Cisco y yo conecto más equipos de marca Cisco a él, independientemente de que sean, si son un switch, si en este caso es no sé, un firewall o es un router, por medio de este protocolo yo puedo hacer un autodescubrimiento y saber desde este equipo qué aparatos tengo conectados. Me puede dar un detalle de la versión del equipo, qué modelo de equipo es, si es un switch, es un router, es un firewall, que, por ejemplo, si es capa 3 el equipo, qué IP puede tener, qué MAC address tiene, en este caso, cuál es la interfaz que detecta mi equipo donde está ese otro conectado, ¿verdad? Entonces, ahorita lo vamos a ver más a detalle, más tranquilo, ¿sí? Pero quiero que tomen en cuenta de que este protocolo llamado CDP tiene una variante que es un protocolo estándar, ¿sí? Eso quiere decir de que también hay una forma en que equipos que no sean Cisco puedan tener esa misma funcionalidad y puedan ellos obtener información de que tienen conectados como vecinos cercanos, ¿sí? Vamos a continuar acá y se los voy a explicar más a detalle y también les voy a poner un ejemplo y una dinámica de cómo es que funciona o cómo podemos aprovechar su funcionalidad. Entonces, por acá tenemos un concepto o una definición de cada uno de estos protocolos, ¿sí? Para Cisco Discovery Protocol o CDP,
podemos decir que se utiliza para obtener información de router y switches que están conectados localmente. El CDP es un protocolo propietario de Cisco destinado al descubrimiento de vecinos y es independiente de los medios y del protocolo de enrutamiento, ¿sí? O sea, para nosotros descubrir qué tenemos conectado cerca, yo no necesito ver una tabla MAC, por ejemplo, o no necesito consultar una tabla de enrutamiento. Es por eso que es un protocolo totalmente aislado de esto, ¿sí? Tiene una función predefinida y funciona aparte al entorno de lo demás de la capa 2 y la capa 3, ¿sí? Esto en Cisco. Ahora, cuando hablamos del LLDP, que sus siglas es Link Layer Discovery Protocol, es un protocolo que hace exactamente lo mismo, o sea, es una vil copia del CDP, solamente que este protocolo es abierto. Por lo tanto, cualquier proveedor en el mundo puede configurar este protocolo a sus equipos para que hagan el descubrimiento como tal, ¿sí? Detalles principales de estos conceptos. Si se dan cuenta, dice a nivel local, ¿sí? Esto quiere decir de que si yo tengo un equipo acá, ¿sí? Vamos a dibujar. ¿Para qué tengo el lapicito mágico? ¿Sí? Entonces lo vamos a dibujar por acá. Vamos a suponer de que en este punto de acá yo tengo un switch, ¿sí? Este switch muy posiblemente esté conectado con otro switch, ¿sí? Vamos a hablar de LLDP, ¿sí? Para no irnos solo con el proveedor Cisco. Entonces acá tengo otro switch conectado, pero ¿qué sucede? Este otro switch en algún punto tiene conectado otro switch por acá, ¿sí? El LLDP o el CDP me va a permitir ver vecinos únicamente de forma directa cuando están conectados. Eso quiere decir que en la información del CDP o LDP yo voy a poder conocer que tengo este switch aquí conectado y que tengo este otro, pero no voy a poder ver este porque no está conectado directo, ¿sí? Ya si yo lo agarrar y lo conecto acá, ahí sí ya lo voy a poder ver. Entonces es una de las características o es una de las cosas o una de las déficits de este protocolo, ¿sí? Quiero que entiendan también en qué momentos me pueden servir. Por ejemplo, si yo tengo una red demasiado grande que en algún momento se me olvida dónde están los equipos o de dónde vienen esas conexiones, yo puedo usar CDP para empezar o LLDP para empezar a descubrir y empezar a ver qué tengo conectado en cada equipo y poco a poco ir armando mi topología y saber en qué momento o en dónde voy a encontrar el equipo que estoy buscando, ¿sí? Entonces, ¿en qué escenario me puede pasar? Supongamos de que yo estoy parado en el switch 1 y un nuevo departamento en la empresa surge y ese nuevo departamento casualmente está en mi switch número 16, ¿sí? Solo como ejemplo. Entonces, yo tengo que llevar una VLAN desde mi switch 1, que es el que administra todo, el que tiene el poder ahí, hasta ese lugar, ¿sí? Pero casualmente yo ya no me recuerdo la ruta que tengo que seguir para llegar hasta ese switch número 16. Por lo tanto, fui un mal administrador de red, nunca hice un dibujito, una topología, nunca documenté bien la información. Por ende, pues ya no me recuerdo por dónde agarraba para llegar hasta ese switch. Entonces yo puedo usar LLDP o CDP para ir buscando, mapeando mi topología, esta vez sí hacer mi dibujo y con ello encontrar al final dónde es que está el switch y de qué equipos dependen y esos equipos de dónde dependen y esos otros de dónde dependen y así para construir mi circuito por donde voy a dejar pasar la VLAN, ¿sí? Para esto podría servirnos este protocolo. Ok, estimados, para que podamos entender un poco más cómo es el protocolo de CDP y su variante LLDP, vamos a continuar con otro pequeño ejemplo, ¿sí? Antes de que nos vayamos a la parte de la dinámica, pues me gustaría que también tomen en cuenta algunos puntos adicionales sobre estos protocolos, que muy posiblemente pues les va a despejar la mente con otro tema correlacionado acá a este mundo de la capa 2, ¿sí? Antes de empezar a explicar, me gustaría que ustedes se recuerden de algo que ya habíamos hablado en su momento. ¿Se recuerdan que ustedes en alguna clase con nosotros, pues ustedes conocieron sobre las VLAN? ¿Sí? Ok. Comprendimos que las VLAN pues separan los segmentos de redes y pueden hacer una cadena virtual y esto pues lo que provoca o lo que nos puede ayudar es de que una red que esté en una VLAN no se va a conocer con otra y así nos permite segmentar a nivel de capa 2. ¿Sí? Perfecto.
Se recuerdan que también cubrimos el detalle de que cuando ustedes tienen un switch administrable, si ustedes no han declarado una VLAN como tal para funcionar en sus puertos, entra a funcionar la famosa VLAN nativa, ¿sí? Eso quiere decir que en un switch, si ustedes no configuran o declaran una VLAN en específico, el switch tiene por defecto una VLAN nativa, que es donde va a funcionar como un mundo plano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para varios proveedores es muy común usar la VLAN nativa número 1, ¿sí? Y acá es donde viene el amarre de conceptos. ¿Por qué? Porque cuando yo les expliqué las VLAN, ustedes posiblemente se hicieron la pregunta, pero ¿para qué me interesa a mí tener una VLAN nativa? O en este caso, por ejemplo, Yeltsin, fíjate que yo quise usar la VLAN 10, quise usar la VLAN 12, la VLAN 16. Entonces yo ya tengo 3 VLAN en mi switch. ¿Para qué me va a servir seguir teniendo una VLAN nativa si yo ya estoy usando otras 3 VLAN totalmente diferentes y la 1 ya no la uso para nada? ¿Sí? La VLAN nativa es muy importante porque por medio de la VLAN nativa varios de los protocolos de capa 2 se mantienen en comunicación, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a explicar? Vamos a suponer que yo acá pues no sé, tengo una VLAN número 10 en cada uno de estos switch que me lleva a la conexión de un tipo de servicio, supongamos que es del área de gerencia, ¿sí? Entonces yo sé que todos los equipos que se conecten en estos switches que utilizan la VLAN 10 pues van a pertenecer al dominio de la red de gerencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo acá solo tengo la VLAN 10, solamente voy a poder usar los servicios de gerencia, ¿sí? Pero sabemos de que los switch, independientemente de que nosotros estemos usando la VLAN 10, ellos en automático también tienen declarada la VLAN 1 acá, que es la VLAN nativa que funciona a través de los switches, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos venimos a topar con protocolos como CDP o LLDP, estos protocolos no andan navegando en la VLAN 10 que nosotros configuramos, ¿sí? Ellos siempre van a andar navegando o funcionando a través de su VLAN nativa. Y es por eso que aquí vienen problemas cuando tenemos un switch que tiene la VLAN nativa 1 acá y acá tiene la 2. Hay un mismatch de VLAN nativa. Entonces, ¿qué es el principal error o problema que nosotros tenemos? De que los protocolos que están corriendo en la capa 2 en ese momento están teniendo problemas para pasar de un switch a otro por el simple hecho de que los estamos separando de su hábitat en común, ¿sí? Y nos puede llegar a causar muchos problemas dependiendo del protocolo que estemos usando en ese momento. Para este ejemplo, pues como sabemos que es CDP y LLDP, entonces quiere decir que cuando yo hablo de un LLDP o un CDP, es un pequeño paquete, ¿sí? O un pequeño segmento de trama que este se envía entre las conexiones activas de un switch, ¿sí? Supongamos que este equipo conecta contra este otro, este es el switch 2, este es el switch 1, entonces inmediatamente lo que va a hacer este señor es, por medio de su interfaz activa, él empieza a mandar estos paquetes CDP o estos segmentos CDP por todos sus puertos para empezar a hacer la petición formal de que él me envíe la información que él considere adecuada para yo ir descubriendo quién es el que está enfrente de mí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace este switch? Cuando él recibe los paquetes CDP, pues obviamente él también los está enviando, ¿verdad? Él los envía, por lo tanto, la comunicación es dual y por ende la información se conoce en ambos lados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa por acá? Esto es solo punto a punto, es decir, el switch acá abajo viene y él envía nuevamente paquetes CDP hacia su otro vecino, pero él envía los datos de su propio switch, ¿sí? Él envía los datos de su propio equipo, de él mismo, no envía los que ya le mandó uno. Por eso es de que la comunicación es solo punto a punto. Entonces este señor hace lo mismo acá y así es como se descubren ellos dos. Acá vuelve a pasar lo mismo y así es como se descubren ellos dos, ¿ya? Entonces así es como funcionan los paquetes CDP, y todo esto que ustedes están viendo se está manejando dentro de la VLAN nativa o la VLAN por defecto.
por defecto puede ser la 1, o si ustedes como administradores de red dicen, no, yo no quiero usar la que cualquiera puede pensar que yo tengo y me puede atacar por ahí, no sé, puede ser que tengan una VLAN diferente, una 2350 por ejemplo, ¿verdad? Es a gusto del consumidor. Pero principalmente esto es lo que hace CDP, ¿sí? Envía los paquetitos hacia su destino para que con esto pues se pueda estar transmitiendo la información de identidad del switch y con eso me pueda dar un mapeo de la red como tal. Entonces, ahora que ya amarramos estos dos conceptos, ahora sí, vamos a la parte dinámica. Entonces, si se dan cuenta en la plataforma o en la presentación, yo tengo esta dinámica de CDP y LLDP. Nos vamos a concentrar en este momento, no sé, veámoslo como desde la perspectiva de un CDP, ¿sí? Entonces dice, contexto. El día de hoy, un administrador de red decide abandonar su puesto actual debido a una mejor propuesta en otra compañía. Debido a ello, el personal de recursos humanos inicia con la búsqueda de una nueva persona que sea la más idónea para poder desempeñar el cargo vacante. Luego de varias entrevistas, decide contratarlo a usted, ¿sí? Ahora bien, dice, en su primer día dentro de la compañía, se percata que el anterior administrador de red ya no se presenta más a las instalaciones, dejándolo sin ningún conocimiento previo sobre cómo se encuentra la topología actual de la red ya establecida, ¿sí? Pongámonos en contexto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esta persona, pues no sé, por X o Y motivo consiguió una mejor oportunidad y seguramente la otra empresa le dijo, papito, te queremos aquí ya, ¿sí? Aquí está el pisto, aquí está el dinero, pero te quiero aquí ya. Entonces esta persona, pues, literalmente dijo, yo me voy, saludos a la afición, y pues nos dejó a nosotros solos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La empresa hoy por hoy ya tiene una cadena ya tiene una red estructurada que solo el anterior administrador de red conocía. Esta vez nosotros estamos parados en un terreno totalmente desconocido para nosotros, por lo tanto nosotros como buen administrador de red tratamos la manera de buscar documentación, buscar las topologías, pero este señor pues simple y sencillamente no le importó en su tiempo de trabajar ahí, no documentó nada, por lo tanto nos está dejando ciegos y a solas, ¿sí? Entonces, con esta premisa o con este problema como tal, vamos a empezar a crear una cadena de peticiones para que esta empresa pueda tener una mejora total en la red y nosotros seamos un buen administrador de red y pues llevemos un orden adecuado para poder llegar a ese sueño, ¿verdad? Que es tener todo documentado y aprovechar los recursos que ya tiene la empresa para poder explotarlos y dejar una red totalmente óptima, ¿sí? Entonces, dentro de este contexto tenemos la primera petición y dice la petición número 1. Se le solicita en primera instancia hacer un mapeo de la red actual para poder realizar una topología general de la red de la compañía y así saber en qué terreno se encuentra. Según la documentación dejada por el anterior administrador de red, se sabe únicamente que los switches son Cisco en cada departamento de la línea 2960, operando con, perdón, ahí por la falta de ortografía, la VLAN nativa. Y a nivel global, todos los departamentos. O sea, tomémonos ya la idea de que este señor pues nunca tuvo la visión de decir cada departamento sea una VLAN. ¿Por qué? Porque yo sé que el departamento de tesorería, por ejemplo, que maneja todo el dinero, tiene información muy delicada que muy posiblemente el área de operación no tiene por qué saberla, ¿sí? O no tiene por qué tener esa información tan fácil de poder sacarla con el hecho de estar conectado a la misma red. Entonces, acá es donde nosotros como buenos administradores de red vamos a empezar a reestructurar esta vaina, ¿sí? Agarramos esto en mal estado y lo vamos a llevar poco a poco a un punto donde vamos a dejar todo de manera ordenada, óptima y documentada. Entonces acá nos dice la petición número 1 que lo primero que vamos a hacer es, tenemos que descubrir la red, tenemos que saber qué tanto tienes o qué tanto dejó este señor por ahí puesto, ¿sí? Aparte de eso me dice que dentro de la poca documentación que me dejó, solo me dice que son todos switches Cisco de la línea 2960 y que él nunca se dignó o nunca se tomó la molestia de poder crear o hacer uso de VLANs dentro de la empresa y asignarle una VLAN a cada departamento, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Vamos a empezar ahorita a mapear. Para esta dinámica, les tengo que dar un preámbulo, ¿sí?
Yo les pediría encarecidamente, si ustedes tienen la oportunidad, claro está, o sea, no los estoy obligando, no los estoy exigiendo, pero me gustaría que puedan tomarse ustedes la molestia o la oportunidad de poder instalar aplicativos de virtualización de equipos en sus computadoras. Como les digo, no es una obligación, este curso no viene diseñado como para hacer una universidad o para un curso pago del que ustedes están obligados a hacer las tareas o ejercicios, no, no, no. Esto es a gusto del consumidor, pero si ustedes quieren llevarse un buen aprendizaje, yo les recomiendo que lo hagan, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen computadora, tienen esa facilidad, tratemos la manera de instalar aplicativos de virtualización de equipos. Por ejemplo, para Cisco sabemos que está el Packet Tracer. Yo sé que tal vez algunos me van a decir qué es esa vaina. Ok, yo les recomiendo entremos a YouTube, por ejemplo, y pongamos cómo descargar Packet Tracer. Hay infinidad de videos ahí que les van a indicar paso a pasito cómo poder registrarse en la plataforma de Netacad de Cisco y cómo poder descargar el aplicativo de Packet Tracer, que lo que hace es crearles un entorno, un dashboard, donde ustedes pueden crear routers ficticios que funcionan como que fueran routers verdaderos, ¿sí? Lo vamos a ir viendo acá, ¿sí? Hay otras plataformas que son un poco más complejas de usar, pero también son más funcionales, son más liberales en cuanto al tema de la capacidad de los dispositivos que virtualizamos ahí, que es por ejemplo como en este caso uno de los más comunes, que es GNS3, ¿sí? También lo pueden usar. Si ustedes ya los tienen en sus computadoras, perfecto. Si no, busquemos videitos tutoriales y descarguemos esos aplicativos e instalémoslos, que a la larga les va a servir acá. ¿Por qué? Porque yo sé que en este momento ustedes debajo del escritorio no van a tener 4 switches, 5 switches y 10 routers, o sea, no va a ser así. Entonces usemos estas plataformas para poder simular todos estos ejercicios o dinámicas que vamos a estar viendo, ¿sí? Si ustedes en este momento me dicen, Jelsi, mira, discúlpame, pero yo computadora en este momento no tengo a mi disposición, yo lo entiendo perfectamente. Por lo tanto, luego de haber hecho el ejercicio o pedido pedirles a ustedes, ¿verdad?, que hagan el ejercicio, yo voy a tratar la manera de hacerlo acá en pantalla para que ustedes vean el resultado final, ¿sí? Y también lo voy a tratar de ir poniendo con imágenes y todo eso para que ustedes, a pesar de que no lo hagan en una computadora, pues ustedes se lleven todo el mayor conocimiento posible, ¿sí? Entonces, ok, vamos a empezar con esta dinámica, señores. Y la vamos a empezar de la siguiente manera. Yo ya creé una topología en este Packet Tracer que yo les hablaba. La creé a criterio propio, digámoslo así, y lo que yo hice fue que a cada switch que estaba en esa topología, que de hecho representa un departamento de la empresa que tenemos acá ficticia, ¿sí? Si se dan cuenta, hay un switch que se llama recursos humanos, otro se llama compras, jurídico, gerencia, contabilidad, dirección, ventas, bodega, financiero, gerencia y sistemas. Perdón, gerencia lo había mencionado, sistemas, ¿sí? Entonces, tenemos estos 10 switches como tal. Estos 10 switches componen la empresa que este señor nos dejó heredada al irse por otra oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que ustedes entiendan el propósito de LLDP y CDP, yo lo que les pongo en esta diapositiva, vamos a ver si puedo mover mi imagen acá un poquito, lo vamos a chiquitar. Ahí estamos, yo creo que ahí sí aventó. Ok, entonces, acá ya tengo configurado CDP en todos los routers, ¿sí? Lo que yo necesito que ustedes hagan ahora es de que vamos a revisar cada uno de esos show CDP neighbors. Así es el comando que nosotros usamos para poder ver la tabla de vecinos que yo tengo conectado directamente en un equipo Cisco, ¿sí? Recordemos, aquí estamos entrándole ahorita a CDP, no a LLDP. Entonces, cuando yo corro ese comando en el switch, yo obtengo esta información. Y lo que a nosotros nos sirve, o la carnita como tal de este comando, es que nos dice cuántos equipos tengo yo conectados y me aparece el nombre de cada dispositivo. Es decir, si yo a un switch le pongo un nombre, de cuando yo corra el comando CDP en otro switch,
ese campo, el nombre, es una de las informaciones que él comparte por medio de ese protocolo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Si se dan cuenta, aquí me aparece cuál es el nombre de los switches que yo tengo conectados como tal. Me aparece la interfaz que yo tengo usando contra ellos. Es decir, acá me dice que tengo al switch de recursos humanos, yo tengo el switch de sistemas y tengo el switch de jurídico, ¿sí? Conectados a mí. Y me está diciendo que el switch de sistemas está conectado en el puerto Fast Ethernet 01 y el switch de jurídico está conectado en el puerto Fast Ethernet 2, ¿sí? Entonces acá ya me está dando información. Entonces, si yo quisiera empezar a dibujar mi topología, yo puedo decir, bueno, vamos a armar el primer pedacito, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, no sé, tengo este switch de recursos humanos y de él salen dos patitas. Uno va hacia un switch que se llama sistemas y el otro va hacia otro switch que se llama jurídico. Y las interfaces que está usando mi switch acá llamado RRHH, que es de recursos humanos, es la fase Ethernet 2 de este lado para jurídico y la fase Ethernet 1 de este lado para sistemas, ¿sí? Si se dan cuenta, ahí ya voy construyendo yo la topología solo con esos dos datos, ¿sí? Esas dos columnas de información. ¿Qué otra información nos va a funcionar o nos va a servir? ¿Sí? Cuando yo corro el comando para ver los neighbors o mis vecinos de CDP, también me aparece cuál es el puerto que el equipo contraparte está usando en este caso, ¿sí? Me dice que el switch de sistemas se está conectando localmente en el puerto 1 del switch de recursos humanos, pero el puerto que tiene el switch de sistemas usando para conectar el switch de recursos humanos es el 04, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer en mi dibujito? Quiere decir que de acá de recursos humanos yo estoy usando el puerto Fast Ethernet 1, pero sistemas está usando el puerto número 4 para poder recibir mi conexión, ¿sí? Por lo tanto, si veo en la otra información, me dice que el de jurídico se está conectando en el 1. Entonces quiere decir acá que recursos humanos usa el puerto 2, pero jurídico usa el puerto número 1, ¿sí? Si se dan cuenta, solo con ese pequeño cuadrito yo ya dibujé una topología inicial de cómo está empezando a descubrirse la red, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a estar realizando nosotros es de que vamos a ir empatando con cada uno de los switch que vemos acá y vamos a ir armando la topología hasta llegar a tener una araña completamente, y con eso ya vamos a saber cómo está de pies a cabeza la red, ¿sí? Yo sé que me van a decir, es que hay un montón de switches, de aquí a cuándo voy a formar la topología. Les voy a dar una pequeña ayudadita, un pequeño empujoncito, dice por ahí. Si se dan cuenta ustedes, a nivel de todos los switch, la mayoría tiene conectados dos equipos. Puede ser que haya uno que tenga tres, por ejemplo, pero la mayoría son dos switches, o en su mayoría, o pueden haber otros que tengan uno solo. Entonces, para ustedes empezar a armar su topología, busquen el switch núcleo, ¿sí? El que tiene más conexiones, ¿sí? No voy a decir más, solo voy a decirles de que de todos estos 10 switches tiene que haber uno en específico que tiene más equipos conectados a él. Ese es el núcleo, por lo tanto empiecen con él a formar su topología, ¿sí? Ok, entonces vamos a tomarle una pausa al videito, pónganle pausita ahí con el mousito y tómense la molestia de empezar. Agarren una hoja. Si se dan cuenta, para este punto todavía no les estoy pidiendo usen el Packet Tracer, ¿sí? Agarren una hoja de papel, empiecen a ver cada uno de los comandos show cdp de cada switch y vayan armando la topología, y cuando ya la tengan le vuelven a dar play a este video y vamos a validar si empatamos para saber si ustedes hicieron el mapeo bien, y si no lo hicieron, pues acá lo vamos a estar comparando para saber exactamente la respuesta, ¿sí? Ok, entonces pongamos pausa y volvemos. Ok, perfecto, estimados. Yo creo que para este punto pues ya logramos avanzar con esta dinámica, ya agarramos esa hoja de papel y nos quebramos la cabeza haciendo la topología, ¿sí? Vamos a pasar de diapositiva porque yo tengo la solución acá a continuación, ¿sí?
Si ustedes hicieron la topología exactamente igual, yo sé que no el mismo dibujo, puede ser que una línea la hicieron más larga, más corta, como sea, pero si el contexto o la forma de conexión está igual a como está en esta imagen, muchas felicidades, de verdad, le entendieron perfectamente a lo que yo expliqué y a lo que yo hice como ejemplo. Entonces ustedes pudieron aprovechar el protocolo CDP y pudieron ustedes descubrir la topología de la empresa, ¿sí? Que es lo que nos pedían como primer requerimiento. Si se dan cuenta, no necesitamos irnos a mucha teoría, ¿sí? No necesitamos 2 horas de explicación de qué es un CDP, de qué es un LLDP, porque es algo muy sencillo de entender, ¿sí? Entonces, se recuerdan que yo les había mencionado que como tip, como ayuda para que ustedes hicieran su ejercicio, pues ustedes buscaran cuál es el switch que en este caso tenía más conexiones a él. Entonces, si nos vamos de regreso al ejercicio, ustedes pueden decirme que el equipo que tenía más conexiones era de sistemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque este equipo tiene 4, me parece 4 equipos conectados a él. Los demás tienen 2, 1, este tiene 3, 1, 1, 2, 1, 1, 2. ¿Sí? Entonces, ustedes debían haber empezado con el switch de sistemas. Entonces acá vamos a empezar a dibujar, ¿sí? A ver cómo está esa topología. Y lo que vamos a hacer es de que vamos a usar una pequeña herramienta acá de recortes para llevarme el show CDP de cada uno de los equipos, ¿sí? Entonces ya tengo por acá el primer recorte, que es el de sistemas. Entonces pasemos de presentación. Ahí estamos, listo. Entonces, según me dice el recorte que tengo por acá, vamos a ver si lo podemos poner acá. Sí, ahí estamos. Ok. Según me dice este pequeño recorte o este pequeño show CDP neighbors que corrimos en el switch de sistemas, me dice que en la interfaz fase Ethernet 1 yo tengo conectado el switch que se llama direcciones o dirección, ¿sí? Entonces veamos si es cierto. Acá en la topología dice que la fase Ethernet 1 tiene conectado el switch de dirección, ¿sí? Y me dice también de que el switch de dirección en su interfaz fase Ethernet 1 también me tiene conectado a mí. Por lo tanto, si se dan cuenta, dice que de fase Ethernet 1 a fase Ethernet 1 está esta conexión. Perfecto. Ok, ya descubrimos el primero. Luego me dice que el switch que a continuación está conectado a este otro es el de recursos humanos y está conectado en el puerto fase Ethernet 4 y el switch de recursos humanos me tiene conectado en el 1. Veamos si es cierto. Vamos a mover acá un poquito y acá vemos que en la fase Ethernet 4 tenemos conectado la fase Ethernet 1 del switch de recursos humanos, ¿sí? Vamos bien. Luego me dice que el de gerencia está en el puerto fase Ethernet 2 y el de gerencia me tiene conectado a mí en el puerto fase Ethernet 1 también. Por lo tanto, veamos si es cierto. Acá está fase Ethernet 2 hacia fase Ethernet 1 del switch de gerencia. Ok, vamos con el último. Me dice que el de ventas está conectado en la interfaz fase Ethernet 03 y está el switch de ventas conectando a la fase Ethernet 1. Veamos si es cierto. Acá tenemos el switch de ventas y está conectado entre la fase Ethernet 3 hacia la fase Ethernet número 1. ¿Sí? Ok, entonces ya descubrimos estas primeras 4 conexiones, si ustedes se dan cuenta. Ahora bien, vamos a pasarnos a la conexión de otro switch que tenemos por acá en la imagen, ¿sí? Aquí creo que ya nos vamos a ir como que más rapidito para que ustedes vean. Ok, tenemos este que está por acá, el de recursos humanos. Vamos a mapear ese switch en este momento. Entonces, regresando al dibujo, me dice por acá mi recorte. Vamos a poner aquí en pantalla. Me dice que el de recursos humanos tiene conectado el switch de sistemas al puerto 1 y el switch de sistemas me tiene a mí conectado en la fase Ethernet 4. Veamos si es cierto. ¿Dónde está recursos humanos? Lo tenemos acá. Entonces me dice que tengo yo conectado a sistemas en el puerto 1. Es cierto, acá está. Y me dice que sistemas me tiene conectado a mí en el 4. Veamos si es cierto. Es correcto. ¿Sí? Ok, vamos bien. Y me dice que aparte tengo otra conexión que es del equipo de jurídico, el switch de jurídico. Y yo lo tengo en el puerto 2 y él me tiene a mí en el puerto 1. Veamos si es cierto.
Acá está, miren, switch de recursos humanos está conectado a la fase Ethernet 2 y le da a la fase Ethernet 1 del switch de jurídico. ¿Sí? Ok, entonces ya descubrimos este otro tramo de conexión. ¿Sí? Vamos a regresar con el siguiente. Vamos a agarrar el de compras y el de jurídico de una vez. Vamos a agarrar estos dos para irle metiendo un poco de candela al asunto. Ok, tenemos por acá estos dos. Me dice que el switch de compras, ¿sí? El switch de compras está conectado o tiene una patita conectada en este momento al switch de ventas por medio de la fase Ethernet 1. Y el switch de ventas me tiene conectado a mí como switch de compras en el puerto 02. Veamos si es cierto. Si se dan cuenta, acá tengo yo la interfaz de ventas, ¿sí? En la fase Ethernet 2 y yo como switch de compras estoy en la fase Ethernet 1. Veamos si es cierto. Miren, acá está compras, yo lo tengo el de ventas en la fase Ethernet 1 y él me tiene a mí en la fase Ethernet 2. Ok, estamos bien, ya armamos este tramo. Seguido de eso tengo el switch de jurídico y el switch de jurídico me dice que solamente tengo una patita hacia recursos humanos en la interfaz fase Ethernet 1. Veamos si es cierto. Acá está el switch de jurídico y de la fase Ethernet 1 sale a la fase Ethernet 2 de recursos humanos y acá está es exactamente lo mismo, ¿sí? Ok, entonces ahí empatamos estas dos. Vamos a regresar nuevamente. Ya descubrimos jurídico, entonces vamos a descubrir ahora lo que sería el switch de gerencia, ¿sí? Y vamos a agarrar de una vez el de contabilidad. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Acá, ok, listo. Entonces, según el recorte, vamos a investigar ahora dónde está gerencia. Y me dice que gerencia tiene una patita hacia sistemas y también tiene una hacia financiero. Veamos si es cierto. Acá está gerencia, tiene una patita hacia sistemas y tiene una patita también hacia financiero. Si vemos la imagen, me dice que gerencia sale de su propio switch, él da las conexiones. Fase Ethernet 1 para sistemas y fase Ethernet 2 para financiero. Veamos si es cierto. Acá está gerencia, fase Ethernet 1 a sistemas y fase Ethernet 2 hacia financiero, ¿sí? Ahora bien, analicemos el de contabilidad. El de contabilidad está un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque me dice que él solamente depende del switch de financiero por medio de la fase Ethernet 1. Veamos si es cierto. Acá está contabilidad y dice que de la fase Ethernet 1 sale a la fase Ethernet 2 de financiero, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Estamos descubriendo la red sin ningún problema, solo a base de este comando. Ok, entonces vamos acá, retrocedamos, ya tenemos toda esta fila. Entonces ahora nos va a tocar a nosotros descubrir el switch de dirección. Y nos va a tocar, vamos a agarrar estos dos, ¿sí? Ok, perdón, estos tres de hecho. Entonces vamos acá y vamos a entrar a la imagen nuevamente, ¿sí? Me dice que dirección tiene una sola patita que va conectada hacia un switch que en este caso acá hay un pequeño error en el comando porque creo que yo lo saqué cuando no le tenía nombre puesto. Entonces acá me dice switch, pero sabemos que el switch de dirección en su fase Ethernet 1 va conectado hacia la fase Ethernet 1 de sistemas, ¿sí? Entonces ese fue el pequeñito error, ¿sí? No me vayan a crucificar por eso. Entonces vamos con el de ventas. El de ventas me dice que este tiene tres conexiones, tres patitas, ¿sí? Tiene una hacia sistemas, otra hacia compras y otra hacia bodega. Veamos si es cierto. Nos vamos al switch de ventas que está por acá abajo y me dice que efectivamente tenemos una patita hacia sistemas, tenemos otra patita hacia bodega y tenemos la otra patita hacia compras, ¿sí? Acá me dice que hacia sistemas, él da la Ether 1, la fase Ethernet 1, hacia compras la 2 y hacia bodega la 3, veamos si es cierto. La 1 hacia sistemas, la 3 es la que va hacia bodega y la 2 en este caso va hacia compras, ¿sí? Estamos bien. Y me dice también quiénes son los que reciben, por ejemplo, compras, dice que él me tiene, perdón, sí, sistemas en este caso, me dice que me tiene en la fase Ethernet 3, acá está. Compras me dice que me tiene en la 1, entonces veamos si es cierto.
compras, acá está en la 1. Y me dice que bodega me tiene también en la 1. Acá está la fase Ethernet 1, ¿sí? Entonces ahí ya me mapeó estas 3 conexiones. Y el último es el switch de bodega. El switch de bodega solamente reconoce una conexión que viene del switch de ventas y me dice que él está saliendo de la fase Ethernet 1. Es correcto, acá está. Y me dice que el switch de ventas me tiene en la fase Ethernet 3. Veamos si es cierto. Acá está, ¿sí? Con eso, si se dan cuenta, prácticamente ya descompusimos la topología, ¿sí? El de financiero es el último. Me dice que tengo una patita a contabilidad y el otro a gerencia. Miremoslo si es cierto. Financiero, acá está, miren. Tiene una patita hacia gerencia y tiene una patita también hacia contabilidad. Entonces con eso empatamos completamente la red, ¿sí? Si se dan cuenta, a base de este pequeño comando yo pude irme escudriñando entre toda la red y pude armar esta topología. Entonces, para completar esta dinámica, jovenazos, yo puedo decirle hoy por hoy a mi encargado, a mi jefe inmediato en la empresa que me acaba de contratar: mire, mi brother, ya le armé la topología, esto es lo que usted hoy por hoy tiene aquí en la empresa, ¿sí? Entonces, con eso estamos resolviendo el primer caso como tal de los servicios de capa 2 que podemos encontrar, ¿sí? Entonces, pequeños bebés dragones, no me gustaría irme muy rápido con estos temas porque podemos llegar a confundirnos por ir muy rápido. Entonces yo creería que este video lo vamos a dejar hasta este punto. Ya entendimos el primer protocolo, ya hicimos una dinámica de muchas que vamos a estar llevando. Entonces, por hoy relajémonos. Vamos a venir con un nuevo video donde vamos a darle continuidad a este caso, ¿verdad? A este escenario donde nos dejó pelado el anterior administrador de red, pero ya vamos a usar nuevos protocolos para seguir tuneando la red que él nos dejó, ¿verdad? Entonces, por ahora, yo me despido, mis estimados. Nos vemos en el siguiente video. Pásenla muy bien, que descansen, que tengan buen inicio, fin de semana o el momento donde estén viendo este video. Hasta la próxima.